Muy buenas noches, hermanos. En mis oraciones de todos los días siempre pido coraje y paciencia. Coraje para continuar superando las dificultades del camino en aquellos que no me comprenden. Y paciencia para no entregarme al desánimo delante de mis debilidades. Si ustedes me preguntan, ¿existió una persona con una elevada facultad mediúnica que no solo se comunicaba con los espíritus, sino también los ayudaba a irse en paz, y a su vez ayudaba a los encarnados a curar heridas que había dejado la muerte repentina de un ser querido? Pues yo diría que sí, sí existió. Su nombre, Francisco Cándido Javier, o Chico Javier como todos lo conocían. Mi nombre es Francis Sánchez, y hoy me acompañarás a conocer un poquito de cómo fue la vida de este gran medium. Conociendo a Chico Javier, esto es lo que vamos a tratar en la agenda, principalmente quién fue, sus primeros años de vida, quién fue su guía espiritual, las cartas psicografiadas más relevantes, los libros escritos por Chico Javier y por último su muerte. Pero ¿quién fue Chico Javier? Francisco Cándido Javier nació el 2 de abril del año 1910 en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil. Cariñosamente lo conocían sus amigos, sus familiares, como Chico, ya que Chico en portugués es el hipocorístico de Francisco, así como Pancho o Paco es en español. Fue un famoso médium y divulgador del espiritismo en Brasil y en el resto del mundo. Desarrolló casi todos los tipos de mediunidad conocidos, como la psicografía, la psicofonía, la clareaudiencia, la clarividencia, el desdoblamiento, la xenoglosia, entre otros. Siendo hoy por hoy el medium más importante y relevante del siglo XX, Chico cobró fama a lo largo de sus años de vida debido a que cada día recibía muchas personas, bastantes diría yo, quienes buscaban algún tipo de consuelo o ayuda espiritual. Chico nunca cobró, nunca pidió nada a cambio, solo era necesario llegar, esperar tu turno entre las tantas sillas que habían, y él comenzaba a escribir. Se cubría los ojos, tomaba un lápiz y entonces de pronto tomaba el documento y comenzaba a leerlo en voz alta, ¿no? De quienes estaban por ahí presentes, alguien levantaba la mano señalando que reconocía el texto. Se acercaba y informaba quién era. Normalmente eran familiares que venían buscando alguna respuesta de algún familiar fallecido y que se iban con más de una respuesta. Chico Javier escribió más de 20.000 cartas. Su principal particularidad es que estas cartas iban destinadas a personas, las cuales contenían datos puntuales. Estas mencionaban nombres, lugares, situaciones familiares, sucesos que narraba con extremo detalle, ¿no? Los cuales muy posiblemente eran cotidianos para las personas afectadas, pero eran totalmente desconocidos para el medio, teniendo en cuenta que en esa fecha no existía el Internet y los medios de comunicación como la televisión o la radio eran muy precarios y no todos tenían libre acceso a ellas. ¿Cómo fueron los primeros años de vida de Chico Javier? Provenía de una familia muy humilde y a su vez numerosa. Papá, mamá, 8 hermanos, mucha pobreza, mucha austeridad, muchas carencias. Su padre, Joao Cándido Javier, trabajaba como vendedor de billetes de lotería. Su madre, Joao de Deus, se ganaba la vida como lavandera. Los ingresos de ambos no alcanzaban. Y más aún, cuando muere la madre, cuando Chico tenía solamente 5 años de edad, el padre no se vio en las condiciones de criar a la familia. Tuvo que distribuir sus 8 hijos a sus parientes cercanos. Es entonces cuando Chico le tocó vivir con su madrina. Se mudó de la ciudad de Pedro Leopoldo a Uberaba, ¿no? Su madrina, Rita de Casia, que era la nueva criadora de él, lo maltrataba, ¿no? Le practicaba diversas agresiones, ¿no? ¿Y por qué? El chico hacía cosas muy extrañas y esto no le gustaba a su madrina. Hablaba de su abuelo, de su abuela, de gente que nunca vio, que nunca conoció. En esa época no existían los videos. Sin embargo, él hablaba con mucha naturalidad de personas fallecidas.
Esto le acarró mayores problemas con su madrina, ya que le contaba que hablaba con su madre muerta, ¿no? La cual ésta lo venía a consolar, ¿no? Y a darle consejos. Esto no fue tomado de la mejor manera por su madrina. Lo llegó a señalar de endemoniado, satánico, de loco, entre otras cosas más. Chico Javier encontró su misión a los 17 años, cuando conoció el espiritismo, ¿no? Su hermana María estaba muy enferma, fue desahuciada por los médicos. Una pareja de espíritas que seguían la doctrina de Allan Kardec intentaron ayudarlo, ¿no? Pero fue Chico en ese momento quien la curó con una oración alrededor de la cama. Pero lo que le habló esa pareja, ¿no? Lo que le habló esa pareja de espíritas generó un cambio de él, ¿no? Ya que era la primera vez que se identificaba con cosas que le estaban diciendo. Él reconocía lo que le estaban dictando, él reconocía lo que estaban adoctrinándolo, ¿no? Desde entonces empezó a estudiar el espiritismo, ¿no? Con mayor profundidad, ¿no? El mismo año dicen que participó de su primera sesión espírita. Chico Javier desde ese momento nunca dejó de trabajar, incluso alternando hasta 1958 y después de 30 años como funcionario público en el Ministerio de Agricultura, el cual según registros nunca faltó, se llevaba bien por todos, era un hombre querido, ¿no? Y por las noches acudía a su centro espírita, Luis de Gonzaga, a continuar su trabajo espiritual. Qué gran ejemplo de vida, ¿verdad, hermanos? Guía espiritual de Chico Javier. Emanuel, que significa Deus con nosotros o Dios con nosotros, ¿no? Fue el mentor espiritual de Chico Javier, un espíritu elevado, como él mismo lo describía, ¿no? Este espíritu había estado encarnado en varias ocasiones en la tierra. Su última y la última misión que tenía era ser el mentor de Chico Javier, ayudándolo a escribir más de 312 libros dictados por él, las cuales son extremadamente relevantes en la misión del medio, ¿no? Y en la misión de propagar las enseñanzas del espiritismo. Por medio de la incuestionable mediunidad psicográfica de Chico, ambos realizaron un trabajo que jamás se perdió en el tiempo. Y hoy por hoy, los libros de Chico Javier, los libros psicografiados de Manuel, se siguen vendiendo, ¿no? Y siguen adoctrinando a nuevos espíritas que quieren aprender la doctrina. Se manifestó por primera vez cuando Chico tenía un poco menos de 20 años, ¿no? Se dice que fue en una de las reuniones de la hacienda de Doña Carmen, donde Chico oyó nítidamente una voz pidiendo un lápiz y papel, pues le iría a dictar un mensaje. Enseguida ese espíritu se identificó como Emanuel. De ahí en adelante estuvo todos los años de vida del medio, ¿no? Fue su compañero inseparable hasta el día de su muerte. A continuación, 5 principales libros de Emanuel psicografiados por Chico Javier. El primero, Camino a la Luz. Este libro es fundamental para quien desea comprender la creación de la Tierra a través de la visión espírita. En él, Emanuel explica lo que ocurrió desde la nebulosa que creó el planeta hasta los tiempos actuales. Es una obra muy importante para asumir el espiritismo como vehículo para la fe razonada. Renuncia. Renuncia cuenta la historia de una pareja que reencarnó para mejorar sus virtudes y expiar sus delitos. Una vez encarnados, tendrían que renunciar a su relación amorosa con el fin de alcanzar un bien mayor. Esta vivencia nos hace reflexionar al respecto de nuestras propias renuncias y sobre la necesidad de la resiliencia para tener una encarnación con más calidad y rectitud en los actos. Este libro que proporciona esperanza, trayendo la reflexión de que nada es por casualidad y que ninguna desventura nos sucede sin que sea con la intención de hacernos crecer. Pablo y Esteban. Esta emocionante obra cuenta la historia de Pablo de Tarso y del mártir cristiano Esteban. Es un libro muy valioso para comprender cómo la fe y el trabajo en Cristo nos tornan seres mejores y nos conducen en el camino de la luz, de la verdad y de la evolución. Pan Nuestro. Esta es una obra de cabecera y tiene como objetivo dilucidar innumerables cuestiones de lo cotidiano en una reunión de pequeñas y profundas reflexiones. Estos pensamientos tocan fondo en el alma, auxiliando en mejores elecciones
y mejorando en la disciplina y resiliencia en relación a la vida. Hace 2000 años, esta obra narra la historia de Manuel mientras estaba encarnado como Publio Lentulus, en el cual él cita un encuentro con Jesús. Además cuenta la trayectoria que tuvo bajo la ley de acción y reacción, redimirse de las malas elecciones y mejorarse como espíritu. Es un libro bastante interesante para comprender la importancia de la fe y de la acción enfocada para el bien a fin de sanar con el sufrimiento. Cartas psicografiadas más relevantes. Chico Javier fue el encargado de psicografiar varias cartas diferentes, que sirvieron como una forma de consolar a las personas que querían saber un poco más de sus familiares fallecidos. Así el medium mantuvo comunicación con una serie de espíritus y sacó a relucir sus mensajes, que siempre contenían detalles íntimos sobre el fallecido, así como condiciones vinculadas a su muerte que solo podían ser reconocidas por personas cercanas. Estas cartas iban principalmente dirigidas a madres que perdieron a sus hijos o sus hijas especialmente de manera repentina, y habiendo dejado un profundo pesar en ellas, no encontrando la resignación ante tan lamentable hecho, lo cual sirvió de inspiración para la realización de la película A las madres de Chico Javier. Chico, el psicografiar cartas no solo lo veía como una oportunidad de crecimiento espiritual, sino él lo tomó como un trabajo espiritual. Chico, a pesar de que a más de 30 años él continuó trabajando, ¿no? Y como le dije anteriormente, él trabajaba en el ministerio, ¿no? Él continuó con su labor de dejar estos mensajes, ¿no? Incluso familiares que trabajaban con él, como su primo, como su padre, ¿no? Lo abandonaron, ¿no? Quedándose en algún momento Chico solo en nuestros ojos, ¿no? Porque siempre estuvo acompañado por Emanuel, siempre estuvo acompañado por los espíritus que le dictaban. Pero yo creo que esto es un ejemplo no solo de trabajo, de dedicación, sino es un ejemplo de cómo nosotros debemos asumir la mediunidad, con mucho amor, con mucha bondad y principalmente con mucha caridad. A continuación, eh, relataré 3 cartas que fueron psicografiadas por Chico Javier y que van a llegar a sorprenderte mucho. La primera es carta de Heitor Alencar Furtado. Nos vamos a Brasil, es el año de 1982 en Paraná. Héctor era un joven diputado de 26 años. En tan pocos años había conseguido una carrera política interesante y exitosa. Gozaba de mucha popularidad en ese entonces. Era la noche del 22 de octubre del año 1982. El joven diputado venía de un meeting de un pueblo un poco lejano. Ese día fue muy agotador para Heitor. En plena carretera, ya retornando a su hogar, tanto él como su primo Fabio, un joven de 16 años de edad, que siempre lo acompañaba a sus campañas, deciden tomarse un sueñito. Van a un grifo a descansar un poco, el cuerpo ya no les daba. Habían trabajado todo el día, habían estado en varios pueblos. El lugar era iluminado, era tranquilo, nada hacía sospechar del trágico momento que se venía a llegar. Sin embargo, momentos después, Héctor sería asesinado de un certero disparo en el pecho que le causó la muerte. Lo extraño es que quien le disparó era un policía, su nombre, Aparecido Andrade Branco, el cual en cuestión de segundos fue detenido por sus compañeros. No hay duda, él lo mató, tenía el arma homicida, estaba frente al cadáver. Para el ministerio y para las autoridades no había ninguna duda que él había sido el autor. Los únicos testigos eran sus propios compañeros, pero aseguraban que no habían visto nada, que no habían visto los hechos. El juicio ya llevaba un par de años, hasta que su propio padre, que era la propia defensa, hace llegar un documento, una carta. La defensa no entiende, pero el padre de Heitor insiste en que esta carta era muy importante, ya que estaba escrita por su hijo, el cual estaba muerto.
La defensa no sabe si tomarla o simplemente desecharla, ya que la veían como una prueba sin fundamentos, pero el padre insiste y es llevada al juez y éste la admite. En esta carta, Heitor detalla de manera muy puntual muchos hechos relacionados con sus padres, con su familia, con sus amigos, datos que solamente ellos conocían. Pero lo más importante es que describe los hechos de esta lamentable noche, ¿no? Y Heitor cuenta que todo fue producto de un error, de una mala maniobra. El policía no estaba bien preparado, ¿no? Por equivocación dispara, le impacta, ¿no? Y le causa la muerte en el acto. La descripción de la carta y de los hechos era tan precisa, ¿no? Que tuvieron que subirla al juez. Pero la defensa igual tenía dudas, ¿no? Llevaron la carta a un perito grafólogo, ¿no? Un perito grafólogo es el que se encarga de analizar la letra, las curvas, la secuencia, el orden en que se escribe la carta, la precisión del lapicero y muchas cosas más. Son personas especialistas en estos temas. Sin detallarle a este perito de dónde provenía la carta, ¿no? Y de quién provenía principalmente. El perito solicita una carta antigua como para poder contrastarla y poder compararla. Los resultados dejaron a la defensa boca abierta. En estos, el perito manifiesta que la carta sí fue escrita por la misma persona. Dice, es la misma persona pero con emociones diferentes. En la primera carta estuvo en un estado tranquilo, relajado, normal. En la otra estuvo en un estado emocional de mucha nostalgia, mucha tristeza. El perito no sabía de dónde provenían ambas cartas. Estas fueron derivadas al juez, la que conjuntamente con otras pruebas las admitió, reduciéndole la pena de 25 años a 8 años por homicidio culposo. Pero si ustedes creen que esta fue la primera vez que un juez admitió una carta de Chico Javier, pues se equivocan. En 1976 había ocurrido un hecho similar. En ese año, trágicamente, Mauricio Garcés Enrique era asesinado por su amigo. Su amigo era José Divino Núñez. Un disparo directo al corazón le quitó la vida a Mauricio, con un arma manipulada por su amigo José Divino. Se acredita que éste había accionado el arma. Las pruebas periciales terminan por sentenciar a José Divino. El Ministerio Público lo acusa por homicidio calificado con una pena que podría ir hasta cadena perpetua. El juicio se hace un poco largo. Ambas familias sufriendo, ambas familias se conocían. ¿Y por qué se conocían? Porque Mauricio y José eran amigos de la infancia, eran amigos que habían pasado su etapa de inicial, de primaria, secundaria, eran amigos de toda la vida, ¿no? Y los padres mantenían también una estrecha amistad entre ambos. Pero esa amistad se había visto afectada por los hechos ocurridos esta noche, hasta que los mismos padres de Mauricio Garcés presentan ante el tribunal una carta de descargo, donde su propio hijo, Mauricio, detalla de manera exacta cómo ocurrieron los hechos, argumentando que todo fue producto de un accidente y que su amigo José Divino no tenía la culpa de lo ocurrido. Mauricio detalla que esa noche llegaron junto a José Divino a la casa de este, como casi todas las noches. Eran amigos de la infancia. José Divino sabía dónde su padre ocultaba los cigarros, ¿no? Jóvenes buscando diversión. Al abrir la caja de cigarros también encuentran el arma de su padre, el cual José Divino la toma, la mira y se la muestra a su amigo Mauricio. Este coge el arma, también la revisa, la mira y después se la devuelve a José. Es en ese momento donde accidentalmente el arma se dispara y mata a su amigo. La carta fue admitida por el juez y fue sometida también a peritaje grafológico, donde de igual forma el perito, sin tener conocimiento que esas cartas provenían, ¿no? Eh, de una persona viva y de un espíritu, ¿no?
Pero de igual forma, y como en el caso anterior, ¿no? El perito eh, dice y cita que sí pertenecen a la misma persona, que incluso tienen la misma firma, ¿no? Pero de igual forma, ¿no? Lo que resalta son las emociones. La primera carta, que había sido escrita por Mauricio cuando se encontraba vivo, se veía que estaba en un estado anímico de normalidad, tranquilidad. A cambio, en la segunda carta, de igual forma, ¿no? Se le encontraba con una profunda tristeza, nostalgia, melancolía. El juez admitió la carta como un medio de prueba y absolvió a su amigo José Divino. El caso fue llevado a segunda instancia, a tercera instancia, donde en todas se determinó la inocencia de José Divino. Y por último, la carta de Rangel, un niño de 3 años de edad. Su madre, Cecilia Nivis, vive en Pedro Leopoldo también, una profesora de química jubilada. En 1983, su hijo Rangel, de 3 años de edad, sale a jugar y a pasear en bicicleta con su niñera. Esto se cae y producto de la caída el niño se rompe la cabeza, ¿no? Es trasladado al hospital, donde solamente necesitó 2 puntos porque era una herida menor. En la noche, Rangel empieza a ponerse con fiebres altas, convulsiona y es trasladado nuevamente al hospital, donde tienen que entubarlo de emergencia porque había generado un aneurisma. Eh, el doctor salió y le dijo a su madre que Rangel, de 3 años de edad, había fallecido. Fue una noticia impactante, tanto para la madre como para el padre. Lo primero que hicieron fue culpar a la niñera. Fueron épocas muy difíciles para ambos. Hasta que la madre asistió al centro espírita de Chico Javier, donde recibió un mensaje de su hijo, en los cuales le detallaba con exactitud qué era lo que había pasado. Le detalló también que él continuaba su desarrollo en el mundo espiritual, que incluso se encontraba con un profesor en el momento que estaba escribiendo la carta, y le detalla que no había sido culpa de la niñera. Ella no había sido la responsable. Rangel tenía una enfermedad preexistente, ¿no? Y la niñera solamente fue un instrumento de la espiritualidad. Y la madre le enseñó al padre la carta, donde también detallaba momentos precisos y momentos muy detallados que había pasado con él. Ambos se ponen a llorar, se abrazan y empiezan a creer que existe una vida después de la muerte. Estas dos últimas historias las pueden encontrar y las pueden visualizar en la película A las Madres de Chico Javier. Una película muy conmovedora, una película que realmente los va a llegar a impactar, realmente les va a tocar el corazón, como se dice, porque detalla el sufrimiento de una madre, el sufrimiento de un padre, ¿no? Ante la muerte repentina de un hijo, ¿no? Y cómo la vida les cambia, ¿no? Por este proceso. Pero también muestran que estos padres al final creen, ¿no? Que realmente sus hijos se comunicaron con ellos, entienden que se encuentran en un lugar mucho mejor, donde están curando sus heridas, ¿no? Y donde los ayudan a continuar su proceso espiritual. La carta para editar a más detalle, la carta de Mauricio Garcés la pueden encontrar en la película Chico Javier, y la carta de Rangel la pueden encontrar en la película A las Madres de Chico Javier. Libros escritos por Chico Javier. Escribió 451 libros,
de los que se vendieron más de 40 millones de copias, traducidas a 33 idiomas y 30 libros en braille. Chico admitió, y él siempre dijo, no ser el autor de estos textos, sino que se limitaba únicamente a escribir lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo no recibió dinero por la venta de sus libros, lo cual se entiende que llegó a recaudar hasta más de 2.000 millones de dólares anuales. Todo esto lo donó a los derechos, todo esto lo donó como derechos de autor a diferentes instituciones sin fines de lucro, entre ellas la Federación Espírita Brasileña. A continuación detallo 4 libros psicografiados por Chico Xavier que no te puedes perder. La primera, Crónicas del Más Allá. Este libro fue publicado en 1937 y psicografiado por Chico Xavier. Fue el primero de autoría del espíritu Humberto de Campos. En él trae una serie de crónicas sobre la paz, la justicia, la verdad. Retrata diversas personalidades como Sócrates y Judas Iscariote. Pero ¿quién fue Humberto de Campos? Humberto de Campos fue un escritor brasilero muy reconocido. Falleció el 5 de diciembre de 1934. Una vez muerto se pone en contacto con Chico Xavier dictándole 12 obras, las cuales causaron gran revuelo en Brasil, ya que guardaban el mismo estilo del autor. La esposa del escritor muerto, enfurecida, acusó a Chico Xavier de plagio y por usar el nombre de su esposo fallecido para sacar ganancias monetarias. Fue así que reclamó los derechos de autor de Humberto Campos, llevando a juicio a la Federación Espírita Brasileña. Juicio que no tuvo efecto porque los derechos de autor escritos se dan únicamente con la persona viva. Pero al darse cuenta el espíritu del escritor que esto causó gran revuelo y caos, ¿no? Decide continuar dictándole las obras a Chico Xavier, pero ya no con su nombre, sino con un seudónimo que se llamaba Hermano X. Acá podemos ver que Chico no la tuvo fácil, ¿no? Muchas veces el camino espiritual es difícil, es complejo, ¿no? Está con varios huecos, ¿no? Pero Chico siguió firme. Y es por eso que yo lo veo a Chico desde que he empezado a conocer un poquito más su vida y su historia como un ejemplo de medium, como un ejemplo con la espiritualidad, como un ejemplo con las obras que hizo, ¿no? Y como un ejemplo con el propósito de vida que él siempre tenía al haber llegado a este mundo. Incluso esto me recuerda a un pasaje de su vida que escuché, ¿no? Donde unos periodistas buscaban una entrevista con Chico. Estos le engañaron asegurando que venían de Estados Unidos, de una casa importante, exactamente del periódico New York Times, ¿no? Chico amablemente los recibe y les regala a cada uno un libro psicografiado por Humberto de Campos. Ambos periodistas se presentan con nombres e identidades falsas, ya que en realidad no trabajaban para el New York Times, sino para una revista llamada Cruzeiro en Brasil. Estos periodistas, su verdadera intención era difamarlo, ¿no? Era hacerlo quedar mal, era hacerlo quedar como mentiroso. En la entrevista comienza los periodistas realizándole algunas preguntas para su guía Manuel, ¿no? Con la intención de que el guía pueda responderlas a través de la psicografía. Una vez que terminó la entrevista, los periodistas regresaron a su hotel, ¿no? Y se dan con la sorpresa que al revisar los libros, estos libros que Chico le había regalado al comienzo de su llegada, ¿no? Estos estaban dedicados por el guía Emanuel, ¿no? Y decían en los libros, decía dedicado y conjuntamente con los verdaderos nombres, ¿no? Sus nombres eran David Nazar y Jan Manson. Su asombro fue grande para ambos, pero aún así decidieron publicar la revista que contenía en su totalidad muchas mentiras, muchos datos falsos, ¿no? Chico al recibirla
lo mira a Emanuel y le reclama, ¿no? Le dice por qué, ¿no? Si nosotros no estamos haciendo nada malo. Este le contesta diciéndole que ve el lado positivo de las cosas, no todo es malo. Mientras Jesús estuvo en la cruz, él estuvo en la revista Cruzeiro. El segundo libro, ¿no? que he recomendado también es Emanuel, en 1938. Es una obra dictada por el guía espiritual de Chico Javier. A la luz del espiritismo, el libro aborda diversas preguntas esclarecedoras para la humanidad, como la pluralidad de los mundos habitados y el libre albedrío. El cuarto libro es Nuestro Hogar, y yo creo que es conocido por muchos, ¿no? Porque este libro fue hecho en película, ¿no? Nuestro Hogar se publicó en 1944, fue la primera obra dictada por el espíritu André Luis Almeida Chico Javier. El libro causó gran impacto, ¿no? Porque expone la vida cotidiana de los espíritus que estudian, realizan tareas en escuelas, en hospitales, grupos de trabajos en ciudades espirituales, ¿no? También reveló cómo los pensamientos y sentimientos de los parientes que aún permanecen en la tierra afectan poderosamente la vida de los espíritus que murieron. En este libro, André Luis es un médico que vivió en Brasil a comienzos del siglo XX. El lector descubre que la vida después de la muerte es intensa, plena de actividad. Además que los espíritus continúan un progreso mediante el aprendizaje y el perfeccionamiento. Yo he tenido la oportunidad de ver la película y de verdad es una de las primeras películas espíritas que vi y me causó gran emoción, ¿no? Gran emoción de saber, ¿no? Que no, el mundo no acaba acá, ¿no? Que existe un mundo espiritual muy similar y mucho mejor a nosotros. Estos libros, Nuestro Hogar y muchos libros que yo he mencionado, se encuentran en la biblioteca virtual, ¿ya? Que igual les pasaré nuevamente el link al terminar la charla. Los mensajeros. Los mensajeros de 1944 es una especie de continuación de la historia de André Luis después de Nuestro Hogar. En Nuestro Hogar acompañamos el inicio de la evolución del espíritu. En Los mensajeros, André Luis se muestra más evolucionado y sale en misión de ayuda a los desencarnados necesitados fuera de la colonia espiritual. Muerte de Chico Javier. Chico Javier murió a los 92 años, a las 7:30 de la noche, el día 30 de junio del año 2002. Aquel día, Brasil se coronó campeón o se coronó como pentacampeón del mundo. Se dice que Chico, esperando el resultado, una vez que su selección ganó, juntó las manos en actitud de oración, cerró los ojos, suspiró y partió con una sonrisa, tal como él mismo lo había revelado en una profecía años atrás, ¿no? Donde dijo: yo partiré el día que Brasil esté pasando por una alegría o por una celebración. Aquel día cuentan que el cielo se tiñó de rosa y una fuerte luz iluminó su casa, posiblemente en señal que el espíritu de Chico Javier estaba elevándose al mundo espiritual. Fue velado en el centro del grupo de oración como él lo había pedido, en el lugar que por tantos años ayudó a tantas personas. Chico Javier ya venía decaído, ya venía enfermo, tenía 92 años. Incluso un tiempo atrás él había caído enfermo en el hospital y la casa televisora enfoca exactamente cómo una luz ingresa a su habitación, ¿no? Donde él manifiesta, ¿no? Que esa luz se trataba de su madre y se trataba de Manuel, ¿no? Donde le dijeron que todavía no era tiempo de partir, ¿no? Que todavía tenía un tiempo más, ¿no? Para cumplir su propósito de vida. Más de 200.000 personas acompañaron sus restos. Un camión de bomberos llevaba el féretro en la parte de arriba. Helicópteros desde el aire dejaban caer miles de pétalos de rosa. La noticia de su muerte se hizo mundial. Al llegar al cementerio fue saludado por la salva de 21 cañonazos, tal como lo hacían con todos los héroes de la patria. Se decretó luto oficial por 3 días en todo el estado.
En 1980 se lo propone como Premio Nobel de la Paz, pero ese año se lo otorgaron a la Oficina de la ONU por su trabajo con los refugiados. Un año antes se lo había ganado la Madre Teresa de Calcuta por tener 28 obras de beneficencia, siendo que Chico en ese entonces contaba con 2.500. Pero a Chico nunca le interesó la fama, nunca le interesó la popularidad. Siempre fue una persona humilde, sencilla, bondadosa, caritativa. Cada pedacito de paz que le doy a alguien vale la paz que nunca fue mía. No, yo creo que en esto se resume la vida de Chico Javier, un hombre que se entregó de pleno al mundo espiritual, un hombre que se entregó de pleno a la ayuda al prójimo, ¿no? Y yo creo que nosotros como mediums, ¿no? Es un ejemplo de persona, es un ejemplo de medium y es un ejemplo de vida. Eh, Nuestro trabajo con Dios, nuestro trabajo con el prójimo, ¿no? Yo creo que todavía tiene para largo, ¿no? Y por algo hemos sido escogidos. Los espíritus de las tinieblas hacen todo lo posible para estorbar a quienes quieren trabajar, pero los espíritus de la luz, cuando se dan cuenta de nuestra buena voluntad, nos ayudan en todo y caminamos. Ese es el mensaje traducido que está en portugués. Les agradezco y conmigo es hasta una próxima oportunidad. Eh, Les haya llegado en el corazón, porque de verdad el conocer la vida de una persona tan pegada a lo espiritual, de una persona tan cumplida con la misión que él sabía Dios le había encargado, eh, creo que no hay, ¿no? Así que próximamente, en realidad la vida de Chico Javier es muy larga. He tratado de resumirla, pero es muy, muy larga. Tiene muchos pasajes, muchas cosas, muchas vivencias, inclusive la mala relación que hubo con la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica, al, al ver, ¿no? que Chico tenía bastante acogida, ¿no? Lo tildó de muchas cosas, de satánico, de poseído, ¿no? De que generaba un culto. Así que espero sinceramente que les haya gustado. Próximamente dictaré otra charla donde veremos las, las encarnaciones de Chico Javier y las encarnaciones que ha tenido su guía Manuel, ¿no? Que hoy en día se dice que ya reencarnó, ¿no? Está en Brasil y que su guía espiritual sería, aunque ustedes no lo crean, Chico Javier. Muchas gracias. No, yo, Ceci, yo quería felicitar a Francis por su charla. Ha sido muy didáctica porque si bien es cierto la ha tenido que resumir, pero nos ha dado lo mejor, ha sido de Chico. Nos ha hecho que las personas que no lo conocen y que por primera vez oyen hablar de él tengan una idea bastante clara de quién era Chico como medium y qué representa para la doctrina espírita, sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil y el mundo, ¿no? Porque si bien es cierto, Brasil es la cuna del espiritismo ahora, aunque nació en Francia el espiritismo, bueno, en Estados Unidos con el Anacox, con Carrera en Francia, pero donde ha crecido y se ha expandido en el mundo es en Brasil. ¿Y qué es lo que representa Chico para la doctrina espírita entonces, en realidad, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Francis por esa charla que ha sido muy sustanciosa, o sea, nos ha dejado bastantes cosas, bastantes enseñanzas y sobre todo la promesa de una segunda parte que vamos a esperar con mucha atención. Gracias, Francis. Gracias, Chivi, por tu comentario. ¿Alguien más desearía decirnos algo sobre la charla o preguntarle algo a Francis?
Joana C. Sí, Rosalía, te escuchamos. Bueno, primeramente felicitar a- en este caso a Francis por eh, interesarse por nuestro mentor del centro, ¿no? Uno de nuestros mentores, la otra mentora es Amalia Domingo Soler. Entonces me siento muy contenta y feliz de que haya escogido este tema para iniciar este espacio de charlas donde proponemos que se difunda más la doctrina espírita. Y este tema ha sido muy importante, sobre todo para los que recién toman contacto con esta filosofía, con esta doctrina, y que haya sido, pues, Chico Xavier el primer tema que él toque, y esperamos sus sucesivas charlas y sobre todo los comentarios tan atinados acerca de la vida de este nuestro mentor. Felicitaciones y esperamos tus charlas, Francis. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más? Porfa. Francis, muchas gracias, de verdad, qué interesante. Yo lamentablemente no conocía mucho hasta que recién vi la película de Chico y me has dado bastante luz de bastantes cosas que tampoco yo no sabía. No he tenido la oportunidad de leer así y buscar como tú has tenido en este caso. Te agradezco por la charla. Qué chévere que nos estés dando tanta información sobre nuestro mentor, como menciona Rosalía. Qué tan importante es saber sobre los mentores que tenemos en esta casa. Y am, estoy, pero recontra ansiosa, porque yo pensé que ibas a hablar de las vidas pasadas. Me he quedado con la canchita en la mano. Pero no, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo, porque hacer una charla implica tiempo, implica dar un poquito de sacrificio de lo que cada uno tiene en su vida diaria. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Francis, y pues que se vengan más charlas. Muchas gracias, Lore. De verdad, y justo ahí lo conversé con Ana C porque si hacía la charla conjuntamente con las vidas pasadas, créeme que terminábamos como a las 12. Es muy extenso también es eso, así que yo prometo en una siguiente charla ser muy detallado también con eso. Muchas gracias, Lorenita. Gracias, Lore, por tu participación. ¿Alguien más desearía decirnos algo, preguntarle algo a Francis sobre la charla? Bueno, creo que ya no hay más comentarios y solo me resta mi... Sí, me Sí, gustaría comentar. sí, ok. Sí, Angie, te escuchamos. Felicitaciones, Francis, de verdad que tu charla ha estado muy interesante y nos has enseñado un poquito de cada dato importante, chico Xavier. Yo últimamente estoy leyendo algunos de los libros que has psicografiado y hay una frase que está resonando mucho conmigo que dice, no exijas a los demás cualidades que aún no posees. Eh, para mí esto está siendo muy importante porque lo estoy tomando como un modo de vida, para corregirme a mí misma, para ser más generosa con mis hermanos, para ser más generosa con las personas que no conozco y en mi día a día no juzgar tan fácilmente, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco mucho a Chico Xavier, que ha compartido con nosotros su amor por los hermanos, el no ser tan juiciosos, el no vivir criticando, el pensar mucho qué es lo que es, qué será por lo que están pasando nuestros hermanos, ¿no? Y para mí, de verdad, es muy emocionante escuchar esta información de Chico Xavier y espero que muy pronto nos des la segunda charla. Gracias. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Gracias, Angie. Ahora sí, ¿alguien más? Bueno, ahora sí creo que nadie más tiene comentarios. Bueno, solo me resta agradecer. Siempre es bueno escuchar algún relato de Chico Xavier, tanta sabiduría, un gran ejemplo, no solamente como medio, sino un ser humano
muy valioso en cuanto a fraternidad, a amor, a caridad, a entrega, ¿no? Y la humildad que desbordaba en él, una persona inigualable. Chico Xavier, nuestro mentor, nuestro patrono, juntamente con Amalia Domingo Soler. Te felicito, Francis, ha sido una charla muy bonita, has tocado realmente puntos muy interesantes al respecto de su vida, nos has narrado varias situaciones también y nos has mencionado lo que yo también considero los libros más resaltantes. Los hechos de las cartas también son realmente hasta impactantes, ¿no? Y como él lo dijo, vean las películas, lean los libros, porque dentro de todo eso guarda esa sabiduría de Chico. No solamente por lo que fueron dictados esos libros, porque no son de autoría de él. Él simplemente fue un instrumento. Sin embargo, esas psicografías que él hizo de esos 450 y tantos, 51 si no me equivoco, libros que él psicografió, tranquilamente, si él hubiera tenido otra postura, él hubiera aprovechado de eso y no lo hizo. Entonces, eso hace con que los libros sean parte de Chico también. ¿Okay? Ese apoyo que él le brindó a la espiritualidad. Y si recuerdan, hay una parte en la película Nuestro Hogar donde el propio Manuel le recibe el libro a André Luis y le dice, hay alguien que está siendo preparado para recibir toda esta información. Ese alguien era Chico. Entonces presten atención en la película. La he visto tantas veces y cada vez descubro cosas nuevas. Es increíble. Bueno, gracias nuevamente, Francis. Nuevamente mis felicitaciones y te doy la bienvenida al equipo de charlas del Centro Espírita Chico Xavier. Que a partir de ahora estás haciendo parte de ese equipo. Y bueno, esperamos con ansiedad la segunda parte que nos va a revelar las encarnaciones de Chico Xavier. Tan importante eso por muchos motivos, pero ya no digo más, porque yo ya hice esa charla. Ya no digo más, para que esperen la charla, a que se desarrolle la charla de Francis. Entonces ahora Muchísimas gracias. gracias a ti, vamos a pasar a lo siguiente.